Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe. Parte 16, agosto 24 del 2024. Padre Santo y Eterno, Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, conforme a tu voluntad, te damos gracias por este santo sábado que nos permites pasar sobre la tierra en paz, conforme a tu voluntad. Imploramos tu dirección para continuar este estudio. Suplicamos, bendito Señor, que bendigas a todos aquellos que escuchen este material más adelante y que pueda ayudarlos a poder tomar decisiones para la vida eterna. Imploramos tu dirección, te damos gracias por el aliento de vida, en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si usted considera que este material le ha sido de utilidad, ¿qué puede hacer de su parte? Dele like, comente, comparta, suscríbase y sobre todo descárguelo en algún sitio donde usted finalmente pueda compartirlo con otras personas. Y pues como dice la frase just in case, por si al caso lo borran, por si al caso lo bloquean, que pueda compartirse este material de alguna forma en algún otro lugar. Bueno, recordemos en la parte 15 llegamos a una pregunta: ¿puede alguna mente humana ser capaz de planear tal cataclismo social sanguinario con siglos de antelación con tanta precisión? Y estamos llegando ya a lo que es la fase final de la historia de la humanidad, en la cual vamos a entrar en una tercera guerra mundial y nos habla que se va a generar un cataclismo social formidable. Y más adelante vamos a ampliar esta información que eh, presentaron los jesuitas a través de sus sociedades secretas. Y pues lo más importante es que no nos dejemos engañar, porque finalmente pues se va a llegar a la introducción abierta al público de la doctrina luciferina previo a la venida de Cristo. Entonces es importante que nos preparemos para este cataclismo social. Y pues, ¿qué mente humana podría ser capaz de planear tal cataclismo con tantos siglos de antelación? Y pues vimos que finalmente es Satanás, a través de un instrumento humano que son los jesuitas, los que han estado detrás de toda esta planeación mundial de guerras y revoluciones, finalmente para destruir al protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Y pues vimos en la parte 1 que este plan arrancó en 1602, cuando se publicó el libro sobre la interpretación del Apocalipsis por parte del jesuita Francisco Rivera, en el cual dice que a partir del capítulo 4 del Apocalipsis aplicaba literalmente a un reino literal de 3 años y medio, de un hombre individual, el anticristo, y él enseñó que el anticristo reconstruiría el templo de Jerusalén, negaría a Cristo, pretendería ser Dios y conquistaría el mundo. Y Robert Bellarmine, uno de los más renombrados cardenales jesuitas, enseñó que el anticristo sería un judío individual que reinaría un periodo literal de 3 años y medio en Jerusalén, en quien moraría todo el poder del diablo. Entonces, esto lo vamos a mirar más adelante, que ya está a puertas de ser cumplido con todas las guerras y revoluciones que se han dado a nivel mundial. Y pues vamos a también tener que volver a la historia pasada
sobre la interpretación historicista del papado de lo que era la reforma e interpretación de la reforma como parte de la salida a toda esta enmarañado de guerras y revoluciones y de engaños que los jesuitas han establecido a nivel mundial. Entonces, desde 1602 está la fórmula jesuita del anticristo como un individuo y pues finalmente al final de esta presentación vamos a ver los protocolos de los sabios de Sion como parte de una preparación siglos atrás que permite entender que hay una conspiración. Entonces, como vimos ya en la parte 15, hay acumulados más de 200 millones de muertos con la intención de poder cumplir un plan jesuita de una interpretación futurista del anticristo como un individuo y esa fórmula pues arrancó en 1602 con la publicación de este libro de los jesuitas, pasando por la Revolución Francesa, pasando por la Primera Guerra Mundial, por la Revolución Rusa, por todo el trastorno que ha habido en Rusia, también la Segunda Guerra Mundial y estamos a puertas de ya de la Tercera Guerra Mundial que ya está en proceso de elaboración, de, de de ejecución de esa planeación que se ha dado a través de los siglos por estas sociedades secretas manejadas por los jesuitas eh, y pues eso es parte de la preparación para no ser engañados. Y también en la parte 15 mirábamos la carta de Albert Pike a Mazzini, vimos ya el bosquejo general de cómo se cumplieron las dos guerras mundiales al pie de la letra y ya pues estamos en el proceso de ejecución de la Tercera Guerra Mundial. Y hablábamos de un libro que se llama, con relación a la datación más antigua de la carta de Albert Pike a Mazzini, que data del 15 de agosto de 1871, y hay un libro publicado en 1925, escrita por un arzobispo de Santiago de Chile, que se llama El misterio de la masonería, como parte de las referencias antiguas de la existencia de esta carta, pues que es con relación a la datación, la existencia y la ubicación de esta carta en el Museo Británico de Londres. Vamos a mirar ese libro que nos va a ayudar también a introducir lo que es la planeación de la aparición del anticristo y de cómo se está cumpliendo ese plan al pie de la letra. Entonces vamos con relación a este plan satánico de organización de la Torre de Babel de la Babilonia espiritual actual, en la cual la cabeza son los jesuitas junto con el papado para gobernar y controlar a todo el mundo. Es muy importante recordar que el papado es la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13, el 1 al 10, y es a raíz de esta falsa interpretación jesuita que se ha dado toda la organización de las guerras y las revoluciones para alterar la historia, para torcer y desviar esa interpretación historicista que los reformadores tenían del papado. Y esa es la estrategia de los jesuitas, que es la cúspide de esta gran pirámide de control gobierno y de gobierno mundial, que es la actual Babilonia espiritual. Y la bestia que subió el abismo, que son los jesuitas, pues es importante repasar más adelante de dónde y por qué decimos de esta alusión a la bestia que sube el abismo, como los jesuitas. Entonces vamos a mirar cómo un representante del papado, que es un arzobispo,
ve a la masonería como los originadores de estas guerras, eh, como parte del engaño que entre uno y otro se tiran la pelota, y pero tenemos que lograr desenmascarar pues todas estas estrategias para no ser engañados. También recordemos en la parte 12 vimos cómo en 1843 se creó la gran sociedad secreta Nightbird, que son los judíos corteses, eh, a partir de 12 líderes judíos alemanes. Y pues este autor, el acuerdo de transferencia por Edwin Black, él menciona que Nightbird es una organización fraternal benevolente. Sin embargo, es una sociedad secreta masónica satánica, encaminada a seguir los planes jesuitas de control y dominio mundial. Entonces, recordemos esta fecha, 1843, porque alrededor de ese año de 1844 sucedieron muchas cosas, y una de ellas tiene que ver con la profecía bíblica que vamos a estudiar más adelante. Entonces, la masonería judía, que es Nightbrit, vemos aquí cómo está en una reunión, una audiencia pública que le concede el Papa Juan Pablo II en marzo 22 de 1984, en la cual pues se mantiene siempre los códigos secretos del Yin y el Yang. Todos ellos pues se visten de negro, o tienen algo asociado con el negro, y siempre el Papa se presenta como el blanco, o sea que es lo bueno, que es la parte buena, y pues esa es la unión del yin y el yang, que es básicamente eh, la- el paganismo antiguo, para que pues solamente una referencia para saber quién está al control de la masonería, que es el sistema papal. Entonces, vamos a mirar este libro. Usted lo puede encontrar en esta dirección, el código QR, El misterio de la masonería, que es escrito por José María Caro Rodríguez, cardenal arzobispo de Santiago de Chile, escrita en 1925. Dice en la página 156-157 lo siguiente. Es el capítulo 71, su acción en Rusia, o sea, la acción de los masones, y que finalmente vamos a entender que son los jesuitas y sus súbditos, la masonería, los que la escriben. Entonces, vamos a leer brevemente. Dice: ha tenido diversas alternativas de tolerancia y de prohibición bajo el gobierno de los zares, sin que por eso dejara de trabajar ocultamente hasta el estallido de la revolución que derrocó ese gobierno. Eso sucedió unos años atrás, más o menos 7 años atrás. Ha intervenido en esa revolución y en el desastre universal que ha venido con la tiranía bolchevique y que la caracteriza hasta ahora. Recordemos que es un sacerdote, un cardenal católico, hablando de la masonería, pero quien está detrás de esto, pues son los jesuitas, con sus súbditos, la masonería. Voy a dar a los lectores dos indicios de que la masonería ha sido el instrumento de esta revolución, que si acabó con un despotismo, fue para sustituirlo por otro incomparablemente más tiránico, maléfico y criminal. El primero es la realización del plan señalado en los protocolos de los sabios de Sion, que auténticos o no son un plan profético que se cumple a maravilla y que contaba con la masonería como un instrumento. Un ejemplar de la edición de 1905 de los protocolos fue depositado en el British Museum de Londres el 10 de agosto de 1906,
es decir, más de 10 años antes que comenzaran a desarrollarse los acontecimientos que son la realización de aquel plan. Y pues recordemos que este plan es un plan jesuita usando la masonería y estos son los protocolos de la organización Nightbreed, que es el sionismo. Y dice, sigue diciendo, la relación de la masonería con sus autores resalta en él a cada paso. ¿Quién y qué cosa puede destruir una fuerza invisible? Y esa es precisamente nuestra fuerza. La masonería entera sirve de pantalla para nosotros y para nuestros propósitos, pero el plan de acción de nuestra fuerza y su misma sede central permanece un misterio desconocido para todo pueblo. Este es el protocolo de los sabios de Sion, del protocolo número 4, que lo vamos a mirar más adelante como parte de la referencia. Y esto fue escrito desde, o sea, está documentado que está en el Museo Británico desde 1906. ¿A qué propósito entonces hemos inventado toda esta política y la hemos insinuado en la mente de los gentiles sin darles ninguna ocasión de examinar su significado oculto? ¿Para qué ciertamente sino para obtener por un medio indirecto lo que para nuestras tribus diseminadas es inalcanzable por un camino directo? Esto es lo que nos ha servido de base para nuestra organización de la masonería secreta, que es desconocida y tiene miras que ni aún son sospechadas de este rebaño de Goyim, que son los gentiles, atraídos por nosotros al ejército de exhibición de las logias masónicas, con el fin de arrojar polvo a los ojos de sus camaradas. Este es el protocolo 11. Entonces, todos estos son planes jesuitas usando la masonería y pues lo escribe un sacerdote católico para también ayudar a que la masonería se oculte, pero digamos que los jesuitas se oculten y que la masonería sea la que está siendo exhibida, la que está siendo expuesta, pero vamos a mirar más adelante que los mismos protocolos nos hablan de los jesuitas. Entonces, ahí está la clave, que podamos desenmascarar estos engaños para saber que quien está detrás de la masonería son los jesuitas. Sigue diciendo en la página 57 y 58. El plan de los protocolos es la ruina de los pueblos para establecer sobre ellos la dominación judía. Esto es básicamente llegar a la dominación del anticristo a nivel mundial. Ved cómo Lord Rothschild describió en noviembre 5 de 1919 la ejecución de ese plan hablando en la Cámara de Inglaterra. Lenin fue enviado a Rusia por los alemanes, del mismo modo que se envía una redoma con cultivo de tifus o de cólera para derramarla en una fuente que provee de agua a una gran ciudad, y lo ha realizado con espantoso acierto. Apenas llegado comenzó a hacer señas con el dedo acá y allá a personas oscuras en seguros detretes en Nueva York, Glasgow, Berna y otros países, y juntó a los espíritus dirigentes de la secta formidable, la secta más formidable del mundo, del cual era sumo sacerdote y jefe. Con esos espíritus a su alrededor se puso a la obra con habilidad demoníaca a despedazar toda instrucción básica del Estado ruso. Rusia fue echada por tierra, Rusia tenía que serlo. Ahora, recordemos que esto es básicamente la dominación jesuita, que no es la dominación judía, y recordemos que los, la masonería judía, que es la Nightbreed, que son los judíos corteses, pues está diciendo Rothschild, que fue la que envió a Rusia a Lenin para establecer el formidable cataclismo que se dio en Rusia
que finalmente condujo a la muerte de 110 millones de personas, como lo vimos la semana pasada. Ahora bien, en la causa, en la obra de Monseñor Jun acerca de los protocolos, en la de which se dan los nombres de todos los judíos que han estado en el gobierno del soviet y con ello se manifiesta que los judíos están realizando su plan, para lo cual contaban con la masonería como servil y ciego instrumento. Pero aquí vamos a mirar que pues estos protocolos que son de los sabios de Sion hacen parte de una agenda que es de las sociedades secretas y Lord Rothschild pertenecía a la sociedad secreta de los druidas y Lenin también era judío y pertenecía a la masonería. O sea que todos están trabajando en conjunto, es poniéndose fachada tras fachada para que no se puedan reconocer, no se puedan identificar, pero la historia es la que nos está ayudando a poder desenmascarar estos engaños. Vamos a mirar un poquito sobre la participación, por ejemplo, del Winston Churchill en las sociedades secretas. Entonces, recordemos que la presentación anterior mencionamos que los que conformaban el eje de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, todos pertenecían a la masonería. Está Winston Churchill, está Franklin Delano Roosevelt y Stalin. Y pues vamos a mirar aquí, por ejemplo, a Winston Churchill. Churchill está pues en esta carta que se está enviando, pues lo hace ver como que efectivamente pertenece a las sociedades secretas. eh, Ese es Outstanding Leader del siglo, es un líder sobresaliente del siglo XX y pues le asigna los códigos de las sociedades secretas de la masonería, el ojo que todo lo ve, todos estos son símbolos masónicos. Y aquí vemos la evidencia de la instalación, dice Winston Churchill, instalado como druida en la Sociedad Secreta de los Druidas en agosto de 1908. Y este es Winston Churchill. Entonces, él pertenecía a las sociedades secretas y recordemos esa cita que está dando, la escribe en 1919 y ya en 1908 hacía parte de estas sociedades secretas. Ahora miremos una evidencia que pues Lenin pertenecía a los masones y él era un judío. Recordemos aquí, son los aliados, este es Stalin, que fue el sucesor de Lenin, y miremos esto como, esta es una señal del maestro del segundo velo, que es una señal masónica. Vamos a mirar aquí quién más era masón. Napoleón Bonaparte, como lo vimos, era masón. Karl Marx era masón. Vladimir Lenin era masón. Y Joseph Stalin era masón. Estos son señales ocultas entre ellos. Esto pues no son casualidades, no son fotos aleatorias, sino pues son señales claras que ellos pertenecen a las mismas sociedades secretas, a todas las sociedades secretas. Entonces, vamos a mirar parte de lo que sucedió con Marx, Lenin, Engels, con relación a la preparación de esa revolución rusa que trastornó al mundo y que ha impuesto al socialismo a nivel mundial. Dice, el manifiesto comunista se publicó en febrero de 1848, donde sus autores Karl Marx estaba entonces en su 30º y Friedrich Engels en su 28º año, o sea, tenían 30 y 28 años respectivamente. Ambos tenían no solo un amplio conocimiento de la literatura del socialismo, sino relaciones íntimas con la mayoría de las sectas de la agitación socialista en Europa Occidental.
Habían sido amigos cercanos durante 4 años, o sea que estamos hablando desde 1844. Es muy importante recordar esta fecha de 1844 para más adelante estudiarla. Cada uno de ellos había publicado libros y artículos que son hitos en la historia de la doctrina socialista. Marx ya había tenido una carrera tormentosa como periodista y filósofo social, ya era lo suficientemente fuerte para los gobiernos reaccionarios como para ser un refugiado tanto en París como en Bruselas y pues es finalmente eh, después de la Revolución Francesa pues llegó Marx allá para preparar la Revolución Rusa que finalmente se logró. Los comunistas concentraron sus esfuerzos en Alemania, dicen Marx y Engels, porque allí tuvo lugar una exitosa revolución burguesa en las condiciones del siglo XIX en las que el proletariado está mucho más avanzado de lo que pudo haber sido en tiempos de las revoluciones inglesas o francesas. Está unida a ser el preludio de una revolución proletaria inmediata y subsiguiente. Entonces habla de revoluciones, la revolución inglesa, la revolución francesa y se estaba preparando la revolución rusa. Deben apoyar cada movimiento revolucionario. Sigue diciendo, su posición general asume tres principios claros. Deben apoyar cada movimiento revolucionario contra las condiciones del momento. Deben hacer la pregunta sobre la propiedad, es decir, en la propiedad de los medios de producción, la cuestión central en cada movimiento en el que participan y finalmente deben trabajar en todas partes para la unión y el acuerdo de los partidos demócratas de todos los países. Su posición es por lo tanto inconfundible, siempre apoyarán a los partidos de la clase trabajadora, incluso cuando no sean comunistas, sin formar un partido propio. Aunque tal partido puede tener un programa inadecuado, su carácter proletario lo convierte en el instrumento apropiado para ejercer influencia comunista. Y de la historia, este es de la Universidad de Stanford, sobre la historia antecedentes del comunismo, fundación, metas y prioridad. Dice, el comunismo fue una filosofía económica política fundada por Karl Marx y Friedrich Engels en la segunda mitad del siglo XIX. Marx y Engels se encontraron en 1844, que es la fecha que les digo que es importante recordarla. Y pues, ¿por qué es importante esta fecha? Pues vamos a verlo más adelante. Y descubrieron que tenían principios similares. En 1848 escribieron y publicaron el Manifiesto Comunista y deseaban terminar con el capitalismo, sintiendo que era el sistema de clase social el que conducía a la explotación de los trabajadores. Los trabajadores que fueron explotados desarrollarían conciencia de clase y entonces habría un proceso fundamental de conflicto de clases que se resolvería a través de la lucha revolucionaria y eso es lo que ha generado todas las guerras y revoluciones desde que fueron creadas las sociedades secretas y manipuladas por los jesuitas a través de la historia. En este conflicto el proletariado se levantará contra la burguesía y establecerá una sociedad comunista. Marx y Engels consideraban al proletariado como los individuos con poder de trabajo y la burguesía como aquellos que poseen los medios de producción en una sociedad capitalista. El Estado pasaría por una fase a menudo considerada como un socialismo y eventualmente se conformaría finalmente con una sociedad comunista pura. En una sociedad comunista toda propiedad privada sería abolida y los medios de producción pertenecerían a toda la comunidad. En el movimiento comunista, un eslogan popular decía que todos daban de acuerdo a sus habilidades y recibían según sus necesidades. Por lo tanto, las necesidades de una sociedad se pondrían por encima y más allá de las necesidades específicas de un individuo. Es importante entonces recordar que las necesidades de la sociedad están por encima de las necesidades del individuo, dice el capitalismo, y que esto es igual al bien común por encima del bien individual. Esto es igual a el comunismo, que es el bien común.
Esto es importante porque la base de eh, las revoluciones está encaminada al bien común y este es un término que usan el papado recientemente y lo está usando y lo va a usar mucho eh, ya cuando se dé el desarrollo de de la crisis final. Entonces recordemos que el comunismo fue creado por Karl Marx y Friedrich Engels. Ellos pertenecían a las sociedades secretas, pero eran judíos y detrás de eso eran entrenados por los jesuitas. Las sociedades secretas con- son manejadas, controladas por los jesuitas. Sigue diciendo con relación precisamente a su libro Marx y Satán, dice con relación a cómo se echan, eh, digamos, cómo entre ellos se dicen cosas para confundir, pero recordemos que la estructura del poder está concentrada en los jesuitas. Dice, Marx odia a las naciones enteras. Cambiando ahora de Engels a Marx, toda la actitud y la conversación de Marx fueron satánicas en naturaleza, aunque judío escribió un pernicioso libro antijudío llamado La Cuestión Judía. En 1856 que escribió en The New York Tribune un artículo titulado El préstamo ruso en el que leemos, está escribiendo Marx contra los judíos, sin embargo aquí nos da claves de la conexión con los jesuitas. Entonces aquí nos da la conexión judío, jesuita, masonería por boca de Marx. Dice, sabemos que tras esto fue publicado en 1856 en el The New York Tribune. Dice, sabemos que detrás de cada tirano se encuentra un judío, así como un jesuita se encuentra detrás de cada papa. Como el ejército de los jesuitas mata todo pensamiento libre, para que el deseo de los oprimidos tenga posibilidad de éxito, la utilidad de las guerras incitadas por los capitalistas cesaría si no fuera por los judíos que roban los tesoros de la humanidad. No hemos de extrañar que hace 1856 años Jesús persiguió a los usureros del templo de Jerusalén. Eran como los usureros contemporáneos que están detrás de los tiranos y las tiranías. La mayoría de ellos son judíos. El hecho de que los judíos se han vuelto tan fuertes como para poner en peligro la vida del mundo nos hace revelar su organización, su propósito, que su hedor podría despertar a los trabajadores del mundo para luchar y eliminar semejante chancro. Entonces, es un judío hablando de los judíos, pero menciona a los jesuitas que están detrás de todo papa y que todos los tiranos, detrás de cada tirano se encuentra un judío, pero estos judíos son controlados por los jesuitas. Entonces, ellos mismos se están dando a conocer, se están exponiendo y por eso es importante la historia que nos ayuda a poder identificar quiénes son los que están detrás de todas estas enmarañadas satánicas. En el libro El joven Lenin, León Trotsky, traducido por Max Eastman, 1972, dice, mientras estaban en Kazán, Vladimir Lenin, en busca de una audiencia, se cansó de compartir las primeras ideas que había tomado prestado de Marx con su hermana mayor. Dice, comenzando en cada nuevo campo, estableciendo una base sólida, trabajó como un masón concienzudo. Mantuvo hasta el final de su vida la capacidad de volver a leer un libro o capítulo importante varias veces. De hecho, realmente valoró solo aquellos libros que debían ser leídos. Nadie, desafortunadamente, nos ha contado cómo pasó Lenin a través de la escuela de Marx. Solo unas pocas impresiones superficiales y muy superficiales se han conservado. Yasneva escribe, pasó días enteros estudiando minuciosamente a su Marx, haciendo resúmenes, copiando extractos y anotando notas. En momentos así era difícil alejarlo de su trabajo. Sus resúmenes de Das Kapital no fueron conservados. Solo sobre la base de sus cuadernos de años posteriores se puede reconstruir parcialmente
las labores del joven atleta sobre Marx. Está hablando de Lenin, ¿no? Para él el marxismo no era una convicción, sino una religión. Entonces recordemos que el comunismo fue creado por los jesuitas porque finalmente es una religión. El marxismo no era una convicción, sino una religión, escribió Lenin, pero detrás del marxismo están los jesuitas y lo vamos a ver más adelante, como también está documentado eso. Entonces, está Churchill y está Lenin hablando de los planes formidables para acabar con el Estado ruso. Esta es la primera evidencia de los planes de los jesuitas a través de las sociedades secretas para generar revoluciones y guerras. Sigue diciendo, el otro indicio de la participación de la masonería en la revolución y trastorno actual de Rusia es una carta atribuida en el Diablo del siglo XIX, escrita en 1896 a Albert Pike, soberano pontífice de la masonería universal, asistido por los 10 ancianos de la Gran Logia del Supremo Oriente de Charleston, al muy ilustre José Mazzini, eso ya lo vimos la semana pasada, fechada el 15 de agosto de 1871. Aquí está la referencia de esa carta donde se habla de las tres guerras mundiales, escrita de Albert Pike a Mazzini en 1871. Eso lo vimos la semana pasada, lo vimos la presentación anterior. Lo mismo que he dicho del anterior documento, digo de este. Auténtica o no, la carta se ha publicado con suficiente anterioridad a los acontecimientos para hacer una invención acomodada post factum. Su publicación está catalogada en el British Museum de Londres y el plan atribuido a Pike es también un extracto en Le Paladisme de Margiotta, página 186, publicado en 1895. Entonces, son evidencias de documentos que hace tiempo están escritas estas cartas, estos planes satánicos antes de que se cumplan, porque pues hacen parte de una estrategia jesuita para controlar y gobernar al mundo. Es un plan para destruir el catolicismo. Aquí es importante recordar que no es para destruir al catolicismo, sino al protestantismo, porque pues los masones no van a destruir a su jefe, que son los jesuitas. Entonces, es la fachada que se da para hacer creer que la masonería está en contra del catolicismo. Dice arrojar al Papa a Italia y obligarlo a buscar refugio en Rusia. Pues eso es parte de la estrategia de engañar, pero el plan último es destruir el protestantismo porque eso es la estrategia de los jesuitas y para eso fueron creados, eso es la contrarreforma. Y entonces sigue diciendo en la página 158, dice, eh, sigue diciendo, y entonces cuando el imperio autócrata hubiese llegado a ser la ciudad del cristianismo papal, nosotros, continúa el autor de la carta, desencadenaremos a los nihilistas y ateos y provocaremos un cataclismo social formidable que demostrará claramente a las naciones en todo su horror el efecto de la incredulidad absoluta, madre del salvajismo y del más sangriento desorden. Aquí esto es todo lo que dice sobre la Tercera Guerra Mundial. Dice, esto fue lo que vamos esto es lo que vamos a estudiar más adelante sobre la Tercera Guerra Mundial, pero estamos recordando que está escrito, está documentado desde 1871. Dice, Pike era luciferiano. La parte del plan relativo al papado ha fracasado, como han fracasado en tantas ocasiones históricas los intentos y planes del poderío humano contra el Papa. Resulta que aquí es una fachada porque no ha fracasado, el plan sigue. La fachada es el papado, pero el objetivo real es la destrucción del protestantismo. Entonces se hace creer que la masonería
está queriendo destruir al papado, pero no puede ser porque el papado controla la masonería por medio de los jesuitas. La triste realización de la segunda parte del cataclismo social formidable no hay en nuestros días quien pueda ignorarla. Los revolucionarios rusos no han hecho ni hacen más que ejecutar un plan trazado muchos años antes por uno de los supremos pontífices de la masonería, que pues son, acordémonos que la masonería, los que están dirigiendo todo es el papado y son los jesuitas. Entonces, ¿se puede negar la parte que ella tiene en el cataclismo social formidable? ¿Quiénes? Los pontífices de la Mason, los sumos pontífice, supremo pontífice, sumo pontífice. Y esto es el papado. Y ellos son los que están detrás del cataclismo social formidable, que es el que está planeado en la Tercera Guerra Mundial. Y todos estos protocolos fueron diseñados y están siendo ejecutados por la masonería, pero son dirigidos por los jesuitas. Recordemos siempre esta estructura para que no nos confundamos. Ahora, esto fue una vislumbre del papado hacia la masonería, hacia la Nightbreed. Pero ahora miremos, bueno, ahora ya vimos la visión del papado hacia la masonería echándole la culpa de la revolución, de lo que está pasando y de lo que va a suceder, de la planeación de todas estas guerras. Sin embargo, miremos ahora cómo la masonería involucra al papado y a los jesuitas, específicamente a los jesuitas, en ese plan y cómo ellos, las masonería es la que está siendo usada por los jesuitas para ese control, para esa planeación. Y esto está hecha a partir de lo que está documentado en los protocolos de los sabios de Sion. Y hay un libro que es escrito por Serge Nilus en 1920, Los Protocolos y la Revolución Mundial. Aquí usted puede encontrar esa referencia a esos protocolos. Dice, primera parte, introducción, el mundo se encuentra en medio de una crisis no menos grave que la de la Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial. Si bien era inevitable que el periodo que siguió a la guerra estuviera plagado de graves problemas para la civilización, estos problemas se han hecho mucho más difíciles por la presencia de un nuevo peligro, a saber la fuerza destructiva del bolcheviquismo. Acordémonos que Lenin fue el creador del bolchevismo allá en Rusia, y pues recordemos que todo esto hace parte de la planeación jesuita para destruir a Rusia y qué fue lo que salió de Rusia. Rusia fue la primera víctima de lo que resulta ser un movimiento de carácter internacional, siendo Rusia utilizada como base de operaciones. Recordemos los 110 millones de personas que murieron desde 1917 hasta 1959. Mientras poderosos ejércitos bolcheviques invaden Asia y amenazan a los países europeos del oeste, una fuerza igualmente peligrosa de propagandistas rojos, dirigida desde Moscú, opera en varios continentes, extendiendo su veneno social por todo el mundo y amenazando con la destrucción de la moral social e industrial de las naciones civilizadas. Usted va a ver, va a recordar con relación a estos protocolos cómo a partir del comunismo, del socialismo, se han establecido los principios jesuitas a través de todas las sociedades y preparando para la revolución que se avecina. Con el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, un grupo de internacionalistas, la mayoría de los cuales eran miembros de la raza judía, se apoderaron de la maquinaria del gobierno y la han mantenido en su poder desde entonces. La completa destrucción de la civilización rusa, que durante siglos había sido esencialmente una civilización cristiana, y la reducción de la gran mayoría del pueblo ruso a un estado de abyecta miseria y ruina, son hechos consumados. Los dirigentes bolcheviques, sin embargo, no contentos con esta destrucción
y el establecimiento de un cruel despotismo en Rusia están haciendo todo lo posible para extender su revolución y su control a otros países. Recordemos los 110 millones de asesinados en Rusia, también que documentamos la presentación anterior. La introducción del archivo afirma que el negociador serbio era un signore Luigi Pakotic, asignado por el ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, que el agente especial de Serbia ante la Santa Sede era un sacerdote franco-italiano, Denis Cardon, y que las negociaciones se instigaron en 1913 por invitación de Monseñor Eugenio Pacelli. ¿Se acuerdan ustedes que es es el futuro Papa de Hitler? Eso lo estuvimos viendo las dos anteriores presentaciones, quien era en ese momento subsecretario de la Sagrada Congregación para Asuntos Extraordinarios. Esto es lo que fue el detonante de la Primera Guerra Mundial y menciona al señor Eugenio Pacelli. La revolución comunista en Hungría bajo Bela Koen, alias Kun, un aliado y agente confeso de Trotsky, no se dio por terminada hasta que hubo causado grandes estragos en ese país. Lo mismo puede decirse de la revuelta de los espartaquistas en Alemania, donde recientemente la lucha estalló de nuevo y asumió el carácter de una formidable guerra civil. Holanda e Italia están hoy seriamente amenazadas por levantamientos inspirados por los bolcheviques, mientras que en Francia el gobierno se ha visto obligado a expulsar a los agentes bolcheviques en gran número. En los Estados Unidos, la agitación revolucionaria directamente guiada y fomentada por agentes de Lenin y Trotsky y subvencionadas con amplios fondos ha alcanzado recientemente tales proporciones que el gobierno federal se ha visto obligado a tomar enérgicas medidas, entre ellas centenares de detenciones y deportaciones. El enemigo está entre nosotros, en este país como en otros, agitadores extranjeros que son bolcheviques ellos mismos o emisarios de los bolcheviques se han colocado en algunas de las organizaciones obreras leales o se han puesto a la cabeza de los partidos socialistas o de otros partidos políticos radicales, estimulando artificialmente el malestar social y tratando de convertir las huelgas industriales en levantamientos políticos que conduzcan a la revolución y la anarquía. Todo lo que usted está viendo hoy en el 2024, con guerras, revoluciones, levantamientos sociales, todo ha salido de la planeación de la Revolución Rusa, pero esa Revolución Rusa fue planeada y orquestada como lo vimos desde la Revolución Francesa. Entonces vamos a ver que la Revolución Francesa es la madre de todas las revoluciones porque es la que ha estado estableciendo el principio de que está consignado finalmente en la profecía bíblica. Y eso lo vamos a estudiar también más adelante. ¿Será América tan lenta en darse cuenta del peligro real del bolchevismo internacional como lo fue en reconocer la amenaza del imperialismo alemán? ¿Estará América no desprevenida? Recordemos que pues esta es una advertencia para América que estaba lanzando este señor y es una advertencia para lo que va a ser el desenvolvimiento de la profecía final, la profecía verdadera de los tiempos del fin. Entonces, Estados Unidos es muy importante en la profecía bíblica, por eso es importante que se preste atención a lo que este señor escribió. Él está haciendo está presentando los protocolos como parte de un plan satánico para controlar y gobernar al mundo, pero todo esto es orquestado y dirigido por jesuitas. Dice, debemos estar preparados para hacer frente al peligro a nuestras puertas y si es necesario reprimirlos en nuestro seno con la fuerza física, tal como fue necesario en la lucha contra el militarismo de Prusia. Se ha dicho, sin embargo, y tal vez con razón, que no se puede hacer frente al bolchevismo solo con la fuerza. Ciertamente, para enfrentarse a él con eficacia es preciso comprender su naturaleza. Para ello es necesario analizar cuidadosamente el movimiento y descubrir sus causas subyacentes, si es posible la causa predominante. Y pues la causa predominante es la destrucción
del protestantismo. Desde el principio hubo un elemento del misterio en la revolución bolchevique en Rusia. Era en esencia un intento de poner en práctica los principios del socialismo internacional promulgados por Karl Marx. Era una forma encubierta de imperialismo proletario. Tenía como objetivo la destrucción total de la civilización cristiana. Eso sí es, pero es el protestantismo. O finalmente fue una gigantesca revuelta de la raza judía planeada desde hace mucho tiempo contra la cristiandad y sus instituciones. Y aquí no es contra la cristiandad, sino es contra el protestantismo. Pero acordémonos que todo cristiano verdadero finalmente termina siendo un protestante porque no puede ir a favor de lo que el papado está haciendo, y los jesuitas porque son los creadores de todas las guerras y todas las revoluciones. Desde el principio hubo un terrible método en la locura de Trotsky y sus colaboradores. Muchos de sus movimientos, que en aquel momento parecían inexplicables, parecían bastante lógicos cuando sus objetivos se hicieron evidentes. El mundo quedó perplejo ante el famoso comentario de Trotsky en Brest-Litovsk. Dice: si no hay paz, no hay guerra. Más tarde, sin embargo, se reconoció el verdadero significado. Sin guerra contra Alemania no hay paz para Rusia ni para el resto del mundo. Y pues tenía que darse porque precisamente Alemania era la cuna del protestantismo, de la reforma de Lutero, y eso es algo que los jesuitas no han perdonado porque es la herida abierta que se le abrió a la Iglesia Católica, y eso es precisamente lo que tiene que ser destruido. Entonces, todo está siendo planeado para la destrucción del protestantismo. Que la revolución bolchevique fue dirigida y controlada desde el principio casi en su totalidad por judíos es un hecho que ha llamado gradualmente la atención del mundo. Aquí vamos a recordar que la masonería judía, que son los judíos corteses alemanes, Maybrit, es una sociedad secreta masónica satánica manejada por jesuitas. Todo esto fue escrito por la masonería judía, pero detrás está la huella dactilar de los jesuitas. En muchos casos los judíos han admitido, o sea, si usted no considera a los jesuitas en la cúspide de la pirámide, va a entrar en una confusión que no lo va a permitir identificar que estos jesuitas están encaminados en la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Es importante que recuerde esto. En muchos casos los judíos han admitido el papel dominante que los miembros de su raza han desempeñado en el bolchevismo internacional y han tratado de defenderlo. Algunos de sus líderes reconocidos han proclamado su orgullo por Trotsky. El hecho de que la raza judía haya tomado parte tan activa en el movimiento bolchevique ruso, con sus ramificaciones internacionales, ha sido atribuido en algunos círculos al motivo de venganza por parte de los judíos por lo que ellos consideran una larga era de persecución. Si esto es así, es imposible que los judíos de diversas partes del mundo imaginen que ahora tienen la oportunidad no solamente de vengarse, sino de dominar al mundo. Recordemos que los judíos fueron creación de los jesuitas a través de guerras y revoluciones. Es significativo el aire de confianza con que Trotsky y otros dirigentes judíos están llevando a cabo su drástico programa en Rusia, pero pues resulta que los dirigentes judíos, las sociedades secretas, están dirigidas y subordinadas a los jesuitas. También es significativo el apoyo entusiasta que varios elementos y grupos judíos de fuera de Rusia están dando al régimen soviético. Si este movimiento conjunto de los judíos en apoyo al bolchevismo no se está llevando a cabo según algún plan concertado, esto pues es una conspiración, es una cuestión de importancia que merece un estudio y una investigación cuidadosos. No debe ignorarse ningún hecho que pueda arrojar luz sobre esta cuestión. Por esta razón es oportuno considerar el contenido y origen de un documento de extraordinario interés que, aunque se hizo público en Rusia hace unos 15 años, es generalmente desconocido en otros lugares. Entonces, si yo
tomo 1920 como el año en que escribió el libro, el autor, y le quito 15 años, me da entre 1905 y 1906. Este es el documento al cual se hace referencia, que son los protocolos de los sabios de Sión. Es ese documento que vamos a empezar a revisar. Dice, el documento al que se hace referencia se titula Los protocolos de las reuniones de los sabios sionistas, y recordemos que la masonería judía, Nightbreed, es una sociedad secreta masónica satánica manejada por jesuitas. Recordemos siempre eso para no ser confundidos. Dice, y fue publicada por primera vez en 1905 en Sarcoge Celo, en un libro ruso titulado Lo grande y lo pequeño, escrito por Serge Nilus, un conocido autor ruso. Los protocolos exponen un amplio programa para la instrucción sustancial de todos los estados cristianos y proponen ciertos métodos prácticos para lograr la dominación mundial por la nación judía. Recordemos que el judaísmo está controlado por la masonería, y la masonería a su vez por los jesuitas. Hasta donde se sabe, los protocolos nunca han sido repudiados públicamente por autoridades judías reconocidas. Muy recientemente, la conocida firma Eyre and Spotswood Limitada, impresores para el gobierno británico, publicaron un panfleto bajo el título El peligro judío, protocolos de los sabios de Sion. En el prefacio a este panfleto se explica que los protocolos mencionados fueron traducidos del ruso al inglés del libro de Serge Nilus, que apareció en Rusia en 1905. Aunque los editores no dan el título del libro de Nilus, dicen que una copia del original puede verse en la biblioteca del Museo Británico, con el número tal, sello del Museo Británico, 10 de agosto de 1906. También afirman que la publicación del panfleto inglés en estos momentos está justificada por la creciente amenaza del bolchevismo en todo el mundo. El panfleto concluye con la advertencia: gentiles, tened cuidado. Parece obvio que los editores Eyre and Spotswood Limitada han utilizado el libro de Nilus, Lo grande en lo pequeño, publicado en Rusia en 1905. También se encuentra una referencia específica en los protocolos en la revista semanal francesa La Ville France, número 160, publicado en febrero de 1920. En el artículo editorial titulado Los judíos han creado el bolchevismo, se da el siguiente extracto de los protocolos sionistas tal como fueron publicados por Nilus en francés. Este es à nous sommes, esta es una frase en francés que traduce: a nosotros, su pueblo elegido, Dios nos ha dado el poder de la expansión, y lo que parecía ser nuestra debilidad se ha convertido en nuestra fuerza. Estamos en el umbral de la dominación universal. Poco queda por construir sobre estos cimientos, etc. El artículo afirma que el bolchevismo no es más que una fase del judaísmo, y afirma también que los líderes bolcheviques judíos de Rusia fueron subvencionados por casas bancarias judías de Estados Unidos y Alemania, esto es, los Rothschild, los testaferros del Vaticano, en sus fiduciarias en Alemania y en Estados Unidos, que son los que están, y recordemos que los Rothschild pues son los testaferros del Tesoro del Vaticano. En enero de 1917, el señor Nilus publicó otro libro al título Está cerca la puerta, y en este libro los protocolos fueron publicados de nuevo en su totalidad. Una reproducción de la portada de este libro se inserta al principio de este volumen. Aunque los protocolos son generalmente desconocidos, aquí es digno de mención que el 27 y 28 de octubre de 1919, el Philadelphia Public Ledger imprimió largos extractos de ellos en un artículo llamando la atención del pueblo americano sobre el documento y el terrible programa que presenta. Vamos a leer aquí. El señor Nilus
En la página 86 a 92 de su libro, está cerca de la puerta, afirma que recibió el manuscrito que contiene los protocolos de las reuniones de los sabios sionistas en 1901 del señor Alexis Nikolajevich Souchotin, en un tiempo mariscal de la nobleza en el distrito de Chen, Rusia Central, y más tarde vicegobernador del gobierno de Stavropol, Rusia del Sur, y que al entregar el manuscrito al señor Nilus, el señor Souchotin dijo: tómelo en su completa posesión, léalo, inspírese y haga de él algo útil para el alma cristiana. O sea, estaba queriendo hacer una advertencia de lo que está escrito en los protocolos de Sion para los cristianos verdaderos. De lo contrario, podría permanecer conmigo sin uso. Desde el punto de vista político es inútil, pues es demasiado tarde para actuar en consecuencia. Desde el punto de vista espiritual, sin embargo, podría ser de otra manera. En tus manos, con la ayuda de Dios, dará fruto. El señor Nilos afirma que el señor Xochotín le dijo que el manuscrito fue obtenido originalmente por una dama cuyo nombre no se indica y que según él lo obtuvo de forma misteriosa. Entonces todo queda en lo oculto, en lo misterio, pero pues es finalmente el plan de los jesuitas. Esto es finalmente, dice que fue escrito por un judío, pero pues fue escrito, esto es a nivel personal, lo creo, fue escrito por el general superior jesuita de su momento, y fue escrito para judíos, que es escrito para los judíos corteses, para la masonería judía, porque es la que está detrás del control mundial de todo el plan para hacer aparecer a el anticristo en Israel, y por eso es todo este plan satánico orquestado por los jesuitas. Y pues esto fue una forma en la cual salió a la luz este documento, y este señor pues trató de advertir sobre los planes de los jesuitas de su formidable cataclismo social. Entonces, todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a los jesuitas, y pues esto hace parte de toda la historia que se está desarrollando ante nuestros ojos. Dice, el señor Ilus afirma que antes de 1905 presentó los protocolos al gran duque Sergei Alexandrovich, quien tras examinarlos le envió un mensaje de solo 2 palabras: demasiado tarde, o sea que ya estaba en ejecución. Posteriormente, el señor Ilus hizo varios intentos de llamar la atención de los funcionarios competentes sobre el contenido de este documento, pero sin resultado. En 1905 publicó la segunda edición de su libro Lo grande en lo pequeño. En esta edición se incorporaron por primera vez los protocolos. En su libro, el señor Nilus escribe: estos protocolos produjeron una impresión apenas perceptible en el mundo fuera de la Iglesia cristiana. La prensa periódica, que en su mayoría está en manos de judíos o bajo la dirección e influencia de los judíos, trató de ocultar su publicación, apenas mencionándolos o refiriéndose a ellos como una invención falaz o un cuento de hadas. Entre los cristianos leales, sin embargo, los protocolos dieron fruto y crearon un éxito para mi libro mucho mayor de lo que podría haberse anticipado, ya que difundieron el conocimiento de los misterios ocultos de nuestro tiempo en un amplio círculo de aquellos que pertenecen a la familia cristiana. Desde entonces mi libro con todos los protocolos ha aparecido en su cuarta edición, pero solo ahora me he enterado por fuentes judías que estos protocolos no son otra cosa que un plan estratégico para la conquista del mundo, poniéndolo bajo el yugo de Israel, el luchador contra Dios, un plan elaborado por los líderes del pueblo judío durante los muchos siglos de su dispersión, y finalmente presentado al Consejo de Ancianos por el príncipe del exilio, Theodor Herzl, en el momento del primer Congreso sionista, convocado por él en Basilea en agosto de 1897.
Entonces aquí llegamos al origen de los protocolos que fueron dados en el primer Congreso sionista en 1897 por Theodor Herzl, y eso ya también lo vimos en unas presentaciones anteriores, ahorita lo vamos a mirar. Esto es para que sepamos que esto es el plan para conquistar al mundo poniéndolo bajo el yugo de Israel, pero bajo la dirección del anticristo como un individuo. Esto es toda la programación jesuita para hacer creerle al mundo entero que se va a aparecer un anticristo como individuo en Israel, pero pues tenía que construirse el Estado de Israel, y eso es lo que hemos estado estudiando en estas 15 presentaciones que tenemos de este estudio. Y miremos aquí entonces a Theodor Herzl, que lo llevó presentó estos protocolos en 1897 en el primer Congreso Sionista convocado en Basilea, en Suiza. Entonces, pues los líderes del pueblo sionista, el pueblo judío es el sionismo, y es Brinai Snaibrit. Sigue diciendo, de nuevo escribe, no se ha podido determinar de qué manera estos documentos que constituyen el santo de los santos de la esperanza de Israel, el misterio centenario de sus líderes, llegaron a la masa general de los no iniciados. Como ya se ha dicho, me fueron entregados en 1901, en ese año en la circular número 18, así como en otras enviadas a los sionistas, en nombre del Comité de Acciones Sionistas. Aquí está la referencia. Theodor Herzl declaró que cierta información confidencial, a pesar de la advertencia, no se ha mantenido en secreto y se le ha dado una publicidad indeseable. Los protocolos están firmados por los representantes sionistas del 33 grado más alto de iniciación, que pues básicamente esto es el orden después del caos. Esto es la masonería establecida y fortalecida por Albert Pike y Mazzini a través de su movimiento revolucionario mundial, pero recordemos que la masonería está controlada por los jesuitas. No me cansaré de repetirlo para que usted no se confunda. Dice, estos protocolos fueron extraídos secretamente del archivo completo de protocolos que, como ahora sabemos, pertenecían al primer Congreso Sionista celebrado en Basilea en agosto de 1897. Todo esto fue sacado de la bóveda secreta de la oficina principal sionista, que en la actualidad se encuentra en territorio francés. Entonces, la misma pluma, esta es una conclusión personal, la misma pluma que escribió el libro El arte de la guerra es la misma pluma que escribió los protocolos, es decir, el general superior de turno de los jesuitas. El arte de la guerra es un libro que usted puede documentarse, que fue supuestamente escrito por un chino y fue traducido por jesuitas. Sin embargo, el original es un jesuita, es el general superior, y ese libro fue escrito por Lorenzo Ricci, que en su momento era el general de los jesuitas, y esa misma capacidad de planeación y de artimañas satánicas las escribe el autor de eh, los protocolos de los sabios de Sion, que fue publicado por primera vez, fue presentado en 1897, pero detrás de esto está el general superior de los jesuitas que en su momento, que estaba en su momento. Entonces, pues es muy importante que lo tengamos presente. Y para hablar de Hertz, para recordar que estuvimos en la parte 4 hablando de Hertz, que Hertz tomó de Napoleón, porque Napoleón fue el precursor del sionismo. Recordemos la instauración del Gran Sanedrín en Francia. Eh, Recordemos aquí lo que dice, lo que leíamos en esa ocasión.
Dice, exactamente un siglo después, Theodor Herzl cumplió este requisito esencial de la restauración. La génesis de su logro se ha convertido en un capítulo glorioso en la historia judía. De hecho, la epopeya de los 9 años durante los cuales el escritor austriaco asimilado se transformó en líder de la nación judía y obtuvo reconocimiento diplomático para el pueblo disperso sigue siendo un tema inagotable de biógrafos e historiadores. Entonces, el señor Theodor Herzl fue el que propició, el que publicó, el que, no el, digamos, el que estableció las bases de los protocolos de los sabios de Sion, que era precisamente la planeación para la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal a través de los judíos, a través del engaño que se va a dar a todo el mundo por medio de la profecía futurista del anticristo como un individuo que va a establecerse en Israel. Entonces, no hay nación judía, no hay nación en Israel, tenía que darse esa nación, tenía que establecerse y todo esto lo hizo el sionismo y recordemos que la tradición napoleónica se hizo sentir desde el comienzo mismo del movimiento sionista moderno y decíamos que Napoleón fue el precursor del sionismo. Dice, por extraño que parezca, el análisis de esta asombrosa metamorfosis muestra que la influencia de Napoleón sobre Hertz no fue el menor de los factores que provocaron el resultado trascendental de la época. Entonces, la Revolución Francesa ayudó a que Napoleón empujara el sionismo y viene después Hertz a seguir los trazos de Napoleón y establece los protocolos de Sion, digamos, recibe los protocolos de Sion por parte de los jesuitas para establecer este plan que finalmente va a conducir a que aparezca un personaje que va a tener un control mundial y que va a ser de la nación de Israel para que se cumpla la profecía futurista del anticristo como un individuo y oculte lo que es el verdadero anticristo, que es el sistema papal. Y pues bueno, eso vamos a ir continuando desenmascarando estos engaños. Entonces, establece aquí, dice, un resumen de los protocolos. El título bajo el que se presentan los protocolos en el texto del señor Nilus, según la traducción literal del ruso, es Protocolos de las reuniones de los sabios sionistas. La palabra protocolos puede utilizarse en varios sentidos, pero en el presente caso, el contexto indicaría que la palabra significa simplemente las actas escritas de ciertas reuniones, es decir, las reuniones de los hombres de sabiduría sionista. Se trata de 24 protocolos separados, cada uno de los cuales, al parecer, recoge el contenido de un discurso pronunciado en la reunión por uno de sus miembros. El contexto indicaría también que todos los discursos fueron pronunciados por la misma persona, y también hay que señalar que cada protocolo trata de una parte más o menos distinta de un tema completo como el capítulo de un libro. En el primer protocolo se afirma que el orador se empeña en formular nuestro sistema tanto desde nuestro punto de vista como desde el de los gois. La palabra goy o goyim es una antigua palabra hebrea que significa gentiles o personas que no son judías. Todos los protocolos siguientes, sean o no expresiones de la misma persona que habla en el primer protocolo, son una continuación del mismo tema general. Por eso es que estos protocolos, lo afirmo con seguridad, fueron escritas por el general jesuita y pasado a las sociedades secretas, a los grados 33 de la masonería, como lo confirmó aquí este documento, y se oculta a los jesuitas, se oculta al general jesuita y queda la masonería como detrás de estos protocolos, como que son los creadores de estos protocolos. Dice, tomando el conjunto de documentos como un todo, claramente pretenden formular un plan estratégico para la acción unida de los judíos como nación o como pueblo para obtener ciertos fines.
Estos fines son nada menos que la completa dominación política y religiosa del mundo. Los medios por los cuales esta dominación universal debe ser alcanzada están expuestos con gran claridad y considerable elaboración. El documento en su conjunto es de lo más extraordinario y aunque a algunos lectores les pueda parecer fanático o visionario, otros quedarán más impresionados por su profunda inteligencia, por la fría lógica del razonamiento y por el orden general de la exposición y la argumentación, lo que indica que la obra, sea cual sea el motivo subyacente, es el resultado de una cuidadosa reflexión y una madura deliberación. El plan estratégico de acción es maquiavélico y despiadado en extremo y se basa expresamente en las proposiciones de que el poder es el derecho y que la política no tiene nada en común con la moral. También se afirma explícitamente que el fin que se persigue es subyugar a todos los gobiernos a nuestro supergobierno y que el supergobierno judío será una autocracia con un soberano judío a la cabeza. Esto es la interpretación del anticristo como individuo, que es la interpretación jesuita desde 1602. Brevemente resumido, los medios por los cuales esta dominación del mundo debe ser alcanzada son como sigue. El poder nacional de los estados no judíos debe ser quebrantado, fomentando revoluciones internas mediante apelaciones al odio de clases y mediante pretendidos esfuerzos para obtener mayor libertad y privilegios para ciertas clases del pueblo, utilizando las palabras libertad, igualdad y fraternidad meramente como eslóganes para ganar reclutas para la causa judía. Los gobiernos autocráticos, que son los únicos fuertes, deben ser debilitados en primer lugar por la introducción del liberalismo, que allanará el camino a la anarquía. Segundo, todas las guerras deben ser desplazadas a una base económica, no permitiendo que ninguna ventaja territorial resulte de la guerra, y tendiendo así a hacer el control judío de la riqueza el factor determinante de la guerra. Recordemos, todo lo que mencione judío finalmente no es una causa judía, sino es una causa jesuita. Tercero, los derechos internacionales de los judíos deben ser fortalecidos a expensas de los derechos nacionales de las diversas naciones gentiles. Un ejemplo real de esta fortalecimiento es la compensación y reparación al pueblo judío que se dio desde la Segunda Guerra Mundial por el Holocausto, pero acordémonos pues que esto es parte del sionismo que hizo creer la mentira del Holocausto precisamente. Ya pues, bueno, estos son estudios pasados, ¿no? Solamente para recordar de lo que dice estos protocolos de cómo se han hecho preponderantes los derechos internacionales de los judíos que debían ser fortalecidos y es un ejemplo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Cuarto, los estados no judíos se debilitarán aún más mediante la promoción de políticas falsas y contradictorias, la obtención de un control secreto sobre las acciones de los funcionarios públicos, la manipulación de la prensa y la eliminación gradual de la libertad de expresión. Quinto, la autoridad de los gobiernos donde prevalece el liberalismo se debilitará con la destrucción de la religión, que no sea la judía, ya que es la fuerza conservadora y moral que hace posible los gobiernos liberales. Para vencer la resistencia de los estados que no están dispuestos a someterse al nuevo poder judío, no se debe dudar en recurrir a la violencia, la astucia, la hipocresía, el soborno, el fraude y la traición o la confiscación de la propiedad ajena. Esto es básicamente las mismas estrategias jesuitas, que el fin justifica los medios. Séptimo, la destrucción de la estructura social y económica de los estados cristianos también será provocada por la destrucción de la prosperidad industrial a través de la especulación y las constantes huelgas, arrojando a masas de obreros al paro, elevando artificialmente los salarios, aumentando así el coste de las necesidades vitales,
y finalmente provocando una crisis económica general y la desorganización de los sistemas financieros. La fortaleza financiera de los diversos estados no judíos también se verá socavada al hacer que se sobrecarguen con préstamos extranjeros y nacionales a una escala cada vez mayor, lo que en última instancia conducirá a la bancarrota. ¿Qué país y qué nación no está empeñado finalmente con la banca internacional, es la banca de los jesuitas? Pues ya esto se está dando a nivel mundial. Y con relación a las estrategias jesuitas de aplicar la violencia, la astucia, la hipocresía, el soborno, el fraude, la traición, recordemos para qué fueron creados los jesuitas. En toda la cristiandad se había amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles al lado del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que la orden que los de su orden. Dice aquí para combatir contra las fuerzas de los cristianos, lo que era el 8. Sobre el caos social y político creado por estos diversos medios, se construirá gradualmente una dictadura judía, principalmente a través del terrible poder judío de la bolsa y a través de los otros grandes poderes judíos de control sobre la prensa y sobre el movimiento obrero revolucionario. Esto pues se logra a través de plata y los Rothschild pues son los testaferros del Vaticano, que son los judíos dirigiendo la banca mundial, pues se encargarán de esto. Noveno, durante el periodo de transición del control político gentil al judío, en cada estado habrá un gobierno secreto de los judíos, llevado a cabo a través de la manipulación de la prensa, engañando a la opinión pública, el terror masivo, debilitando la iniciativa de los gentiles, desviando su educación y sembrando discordia entre ellos. Esto es el plan jesuita desde 1602, de establecer al anticristo como un individuo, o sea, a través de un estado judío que va a gobernar a todo el mundo y que pues va a pasar el control político gentil que ha estado desde el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús hasta el tiempo final, y ya para el tiempo final pues se va a dar un control judío por medio del anticristo como individuo en Israel, y esto pues hace parte del plan jesuita para desviar la atención de lo que es la verdadera crisis de la marca de la bestia, como lo vamos a ver más adelante. Protocolo número 1. Aquí comienza la lista de los protocolos, solamente vamos a mencionarlos por tiempo, solamente los 4 primeros protocolos, y pues usted se va a dar cuenta de la estructura en general. Si usted quiere profundizar, pues usted ya tiene la dirección electrónica donde puede, pero recuerde que todo esto es un plan jesuita para hacer cumplir el plan del anticristo como un individuo en Israel, y por eso ha sido este estudio de 15 sesiones, de 15 presentaciones a la fecha. Por eso no se confunda. Esto no tiene nada que ver con los judíos como individuos, sino tiene que ver con una organización que está detrás, eh, dirigiendo las políticas mundiales para lograr los planes jesuitas. Entonces, no se quede solamente en la superficie, sino tiene que ir a la estructura principal de dominación mundial que está en cabeza de los jesuitas para que todo tenga sentido. Recuerde que estos protocolos fueron escritos desde 1897, digamos, expuestos dentro de las sociedades secretas desde 1897, en el concilio, en el primer concilio sionista, en el concilio sionista de Basilea,
por Theodor Herz. Dice, tanto si el Estado, el primer protocolo número uno, tanto si el Estado se agota por convulsiones internas. Y otra cosa para recordar es que esto fue escrito desde 1897, antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Revolución Rusa, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y todo tiene que ver con el plan jesuita para establecer al anticristo como individuo planificado desde 1602. Tanto si el Estado se agota por convulsiones internas como si las guerras civiles lo entregan en manos de enemigos exteriores, en cualquier caso puede considerarse irremediablemente perdido. Está en nuestro poder. El despotismo del capital, que está enteramente en nuestras manos, le tiende una paja a la que el Estado debe agarrarse, aunque sea contra su voluntad o de lo contrario caerá en el abismo. La política no tiene nada en común con la moral, dicen ellos. El gobernante guiado por la moral no es un político hábil y en consecuencia no es firme en su trono. El que desea gobernar debe recurrir a la astucia y a la hipocresía. Las grandes cualidades populares, la honestidad y la franqueza se convierten en vicios en política, ya que destronan con más seguridad y certeza que el enemigo más poderoso. Estas cualidades deben ser los atributos de los países Goy, o sea, de la honestidad y la franqueza, supuestamente, pero de ninguna manera debemos guiarnos por ellas. ¿Por qué? Porque tiene que prevalecer la astucia y la hipocresía. Nuestro lema es poder e hipocresía. Solo el poder puede vencer en política, especialmente si se oculta en talentos que son necesarios para los estadistas. No debemos vacilar ante el soborno, el fraude y la traición cuando estos puedan ayudarnos a alcanzar nuestro fin. Recuerden la premisa jesuita que el fin justifica los medios. Una doctrina basada en el cálculo es tan potente como los medios que emplea. Por eso, no solo por esos medios, sino por la severidad de nuestras doctrinas, triunfaremos y esclavizaremos a todos los gobiernos bajo nuestro supergobierno, que puede ser la estrategia para conducir a un gobierno mundial, pero tiene que ver con la promulgación del anticristo como un individuo, un ser que va a gobernar a Israel, que va a gobernar en Israel y que va a controlar a todo el mundo. Eso es básicamente lo que está siendo planeado durante el proceso de esta tercera guerra mundial que ya está en curso. Ya en tiempos antiguos gritábamos entre el pueblo las palabras libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras han sido repetidas tantas veces desde entonces por loros inconscientes que acudiendo de todas partes al cebo han arruinado la prosperidad del mundo y la verdadera libertad individual, antes también protegida de la presión de la muchedumbre. Entonces, ¿desde qué tiempos antiguos se ha gritado las palabras libertad, igualdad y fraternidad? Pues recordemos lo que sucedió durante la Revolución Francesa. Dice, libertad, igualdad, fraternidad es la divisa de la República Francesa, de la República de Haití, de la Gran Logia de Francia, de la Gran Oriente de Francia, del Derecho Humano y de la Gran Logia Nacional de Francia, y más generalmente ella es llamada la divisa republicana de todas las logias masonas francesas. Entonces, la libertad, la igualdad y la fraternidad se escribió con sangre durante la Revolución Francesa y pues eso básicamente es lo que está presente en todas las repúblicas desde la Revolución Francesa. Se habla de igualdad, de fraternidad y de libertad, pero detrás está el mensaje de los jesuitas para controlar al mundo entero. Dice, ella figura dentro del artículo 2 de la Constitución francesa, la fraternidad, la libertad y la igualdad se plantean como principios en el artículo primero de la Declaración de los Derechos Humanos del Ciudadano de 1789, durante la Revolución Francesa, texto que es parte del preámbulo de la Constitución de la Quinta República Francesa, artículo primero.
Todos los seres humanos nacen libres o iguales en derechos. El texto se reanudó en 1948 como el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos mediante la adición de las exigencias de la fraternidad, comillas, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse unos hacia los otros en un espíritu de fraternidad. Entonces, la planeación y la construcción de todas las repúblicas desde la Revolución Francesa tienen subyacente la planeación jesuita dada en la Revolución Francesa por medio de las sociedades secretas. Por eso es importante estudiar más adelante la madre de las revoluciones, que es la Revolución Francesa. Aquí están todos los artículos, todas las referencias para eso. Sigue siendo con relación al protocolo número uno. En todas partes del mundo las palabras libertad, igualdad y fraternidad han traído legiones enteras a nuestras filas a través de nuestros agentes ciegos, llevando nuestras banderas con deleite. Mientras tanto, estas palabras eran gusanos que arruinaban la prosperidad de los gobiernos, destruyendo en todas partes la paz, la tranquilidad y la solidaridad, socavando todos los cimientos de sus estados. Protocolo número 2. Es necesario para nosotros que las guerras, siempre que sea posible, no traigan ventajas territoriales. Esto desplazará la guerra a una base económica y obligará a las naciones a darse cuenta de la fuerza de nuestro predominio. Tal situación pondrá a ambas partes a merced de nuestras agencias internacionales de 1 millón de ojos que estará libre de fronteras. Entonces nuestros derechos internacionales acabarán con los derechos nacionales en un sentido limitado y regirán a los pueblos de la misma manera que el poder civil de cada estado regula la relación de sus súbditos entre sí. Esto finalmente es lo que se constituyó como la Liga de las Naciones en la Primera Guerra Mundial y las Naciones Unidas en la Segunda Guerra Mundial, para acabar los derechos nacionales y se prevalezcan los derechos internacionales. Los administradores elegidos por nosotros entre el pueblo en función de su capacidad de servilismo no tendrán experiencia en el arte de gobernar y en consecuencia se convertirán fácilmente en peones de nuestro juego en manos de nuestros científicos y sabios consejeros especialistas formados desde la más tierna infancia para gobernar el mundo. Y el mundo hoy, agosto del 2024, el mundo está lleno de este tipo de gobiernos serviles, sin experiencia, no tendrán experiencia en el arte de gobernar y pues están cumpliendo los papeles de los jesuitas. No crean que nuestras afirmaciones carecen de fundamento. Observen los éxitos del darwinismo, el marxismo y el nietzscheísmo diseñados por nosotros. Entonces, aquí está diciendo claramente que ya nosotros que conocemos la profecía bíblica, podemos afirmar que el darwinismo fue creado por los jesuitas, el marxismo y el nietzscheísmo fue creado por los jesuitas, pero a través de las sociedades secretas, a través del sionismo. Protocolo 3. Hoy puedo deciros que nuestro objetivo está cerca. Solo queda una pequeña distancia y el ciclo de la serpiente simbólica, el símbolo de nuestro pueblo estará completo. Cuando este círculo se complete, entonces todos los estados europeos estarán encerrados en él como en fuertes garras. Para inducir a los amantes de la autoridad a abusar de su poder, hemos puesto en oposición a todas las fuerzas que han desarrollado sus tendencias liberales hacia la independencia. Hemos excitado diferentes formas de iniciativa en esta dirección. Hemos armado a todos los partidos. Hemos hecho de la autoridad el blanco de todas las ambiciones. Hemos abierto las arenas en diferentes estados, donde ahora se están produciendo revueltas y en breve aparecerán por todas partes desórdenes y bancarrotas. Para recordar a lo que está haciendo referencia sobre cuando se cierra el ciclo de la serpiente simbólica, pues finalmente es una alusión a Satanás, a la serpiente antigua. Esto va a ser
básicamente la conclusión de el cataclismo social final que se quiere dar. Y la Revolución Francesa pues hace parte de ese plan eh, como como la madre de las revoluciones. Por eso pues solamente quiero colocar esta simbología que se dio y que se colocó en la Revolución Francesa como parte de lo que se dio allá. Entonces, por todas partes habrá desórdenes y bancarrotas, pero todo está asociado con lo que se dio en la Revolución Francesa. Los parlanchines desenfrenados han convertido las sesiones parlamentarias y reuniones administrativas en concursos de oratoria. El abuso de poder prepara definitivamente la caída de todas las instituciones y todo será derribado por los golpes de las turbas enfurecidas. Por eso recordemos la Revolución Francesa. El pueblo está encadenado por la pobreza, trabajo pesado con más seguridad que el Estado, por la esclavitud y la servidumbre. De un modo u otro podría liberarse de ellas, mientras que no puede liberarse de la miseria. Hemos incluido en las constituciones derechos que para el pueblo son ficticios y no son derechos reales. Todos los llamados derechos del pueblo solo pueden existir en abstracto y nunca pueden realizarse en la práctica. Entonces, todos nosotros en este momento somos en teoría esclavos precisamente por toda la planeación que se da y por la pobreza que finalmente va a producirse a nivel mundial. Esto está escrito en la profecía bíblica de Apocalipsis, pero pues eso lo vamos a mirar más adelante. Nos presentaremos bajo la apariencia de salvadores de los trabajadores de esta opresión cuando les propongamos entrar en nuestro ejército de socialistas, anarquistas, comunistas, a las que siempre extendemos nuestra ayuda bajo la apariencia de la regla de fraternidad exigida por la solidaridad humana de nuestra masonería social. Entonces, de nuevo, los jesuitas son los creadores de los socialistas, de los anarquistas y de los comunistas. A la aristocracia que se beneficiaba por derecho del trabajo del pueblo, le interesaba que los trabajadores estuvieran bien alimentados, sanos y fuertes. A nosotros, por el contrario, nos interesa lo opuesto, la degeneración de los gois. Nuestro poder reside en la desnutrición crónica y en la debilidad del trabajador, porque así cae bajo nuestro poder y es incapaz de encontrar ni fuerza ni energía para combatirlo. El hambre da al capital mayor poder sobre el obrero que el que la autoridad legal del soberano dio jamás a la aristocracia. Mediante la miseria y el odio celoso resultante manipulamos a la multitud y aplastamos a los que se interponen en nuestro camino. Cuando llegue el momento de la coronación de nuestro soberano universal, las mismas manos barrerán todo lo que pueda ser un obstáculo en nuestro camino. Esto pues es el plan jesuita diseñado desde 1602 como el anticristo, como un individuo que va a ser el soberano universal enaltecido por las sociedades secretas. La ciencia correcta de la estructura social a cuyo secreto no admitimos a los gobernantes porque pues los que están detrás son los jesuitas y las sociedades secretas, demostraría a todos que la ocupación y el trabajo deben diferenciarse para no causar sufrimiento humano por la discrepancia entre educación y trabajo. El estudio de esta ciencia conducirá a las masas a una sumisión voluntaria a las autoridades y al sistema gubernamental organizado por ellas. Este odio será aún más acentuado por la crisis económica que detendrá las transacciones financieras y toda la vida industrial. Habiendo organizado una crisis económica general por todos los medios solapados posibles y con la ayuda del oro, que está todo en nuestras manos, echaremos a la calle a grandes multitudes de obreros simultáneamente en todos los países de Europa. Estas muchedumbres derramarán gustosamente la sangre de aquellos de quienes en la simplicidad de su ignorancia han estado celosos desde la infancia y cuya prosperidad podrán entonces saquear. No harán daño a nuestro pueblo, o sea, los judíos, porque sabremos del momento del ataque y tomaremos medidas para protegerlo.
Cuando el pueblo vio que obtenía concesiones y licencias en nombre de la libertad, se imaginó que era el amo y precipitó al poder, y se precipitó al poder. Pero como todo ciego, tropezó con innumerables obstáculos. Se apresuró a buscar un jefe, sin pensar en volver al antiguo, y puso el poder a nuestros pies. Recordar la Revolución Francesa, que hemos llamado grande. Los secretos de su preparación no son bien conocidos, pues fue obra de nuestras manos. Aquí recordemos que son manos jesuitas las que fabricaron la Revolución Francesa. Desde entonces hemos llevado a las masas de excepción en decepción, para que renuncien incluso a nosotros en favor de un déspota soberano de sangre sionista al que estamos preparando para el mundo. Esto es el plan jesuita de un individuo como anticristo de sangre sionista, por eso tiene que haberse preparado desde la Revolución Francesa el sionismo, el concepto ideológico. La Primera Guerra Mundial da el territorio, la Segunda Guerra Mundial da el pueblo y la Tercera Guerra Mundial pues va a dar el templo para que este déspota soberano de sangre sionista se siente, pero todo esto ha sido un plan jesuita. Dice Protocolo 4. Toda república pasa por varias etapas y bueno, lea por favor usted las fases. Quiero enfocarme. Y el último protocolo que vamos a resumir es el 4. Dice, toda república pasa por varias etapas. La primera etapa es como el primer periodo de desvarío de un ciego que se lanza a derecha e izquierda. O sea, es la creación de los dos bandos. La segunda es la demagogia que engendra la anarquía. Esto es finalmente la crisis, la antítesis, que conduce inevitablemente al despotismo no de carácter legal y abierto y en consecuencia responsable, sino a un despotismo invisible y desconocido, no menos eficaz porque la ejerza alguna organización secreta, que actúa aún menos ceremoniosamente porque se oculta bajo la cobertura y a espaldas de diferentes agentes. El cambio de estos agentes incluso ayudará a las organizaciones secretas, ya que así podrá librarse de la necesidad de gastar dinero para recompensar a los empleados de largos periodos de servicio. ¿Quién y qué puede derrocar un poder invisible? Tal es el carácter de nuestro poder. La masonería externa actúa como una pantalla para este y sus objetivos, pero el plan de acción de este poder y su propia sede permanecerán siempre desconocidos para el pueblo. A partir de la historia y de la interpretación correcta de quién es el anticristo, nosotros podemos decir que el poder que está detrás es el poder jesuita y es el que está controlando a la masonería en todo el mundo. Esto pues básicamente la masonería externa, dice aquí la referencia del libro. La referencia es probablemente a aquellas logias masónicas de la Europa continental que, contrariamente a los principios fundamentales de las logias anglosajonas, se han convertido en organizaciones cuasi políticas y anticristianas. Ver Enciclopedia Británica, 11ª edición, artículo Masonería, pero no aparece por ningún lado a los jesuitas, pero nosotros sí los podemos identificar. Para que las mentes de los gobernantes no tengan tiempo de pensar y darse cuenta de las cosas, es necesario desviarlas en la dirección de la industria y el comercio. Así todas las naciones buscarán su propio beneficio y mientras estén enfrascadas en la lucha, no se darán cuenta de su enemigo común, que son los jesuitas. Pero para que la libertad termine por socavar y arruinar la sociedad de los Goy, de los gentiles, o sea, nosotros, es necesario poner la industria sobre la base de la especulación. El resultado de esto será que todo absorbido por la industria de la tierra no permanecerá en manos de los gentiles, sino que será dirigida hacia la especulación, es decir, vendrá a nuestras arcas. La intensa lucha por la supremacía, las conmociones de la vida económica crearán, es más, ya han creado sociedades decepcionadas, frías y sin corazón.
Estas sociedades sentirán un completo asco por la alta política y la religión. Su única guía será el cálculo, es decir, el oro, por el que sentirán un verdadero culto debido a los placeres materiales que puede proporcionar. Será en ese momento cuando las clases inferiores de los gois, no por hacer el bien, ni siquiera por la riqueza, sino únicamente por su odio hacia los privilegiados, nos seguirán contra nuestros competidores por el poder y los que son los gois inteligentes. Protocolo 5. ¿Qué forma de gobierno puede darse a sociedades en las que el soborno ha penetrado por todas partes, donde la riqueza solo se obtiene mediante trucos astutos y medios semifraudulentos, donde reina la corrupción, donde la moralidad se sustenta en medidas punitivas y leyes estrictas y no en la aceptación voluntaria de principios morales, donde las convicciones cosmopolitas han eliminado los sentimientos patrióticos y la religión? ¿Qué forma de gobierno puede darse a tales sociedades que no sea un despotismo como el que voy a describir? Crearemos un fuerte gobierno centralizado para reunir las fuerzas sociales en nuestro poder. Regularemos mecánicamente todas las funciones de la vida política de nuestros súbditos mediante nuevas leyes. Estas leyes eliminarán gradualmente todas las concesiones y libertades permitidas por los gois. Nuestro reino estará coronado por un despotismo tan majestuoso que será capaz en todo momento y en todo lugar de aplastar a los gobiernos antagonistas y descontentos. Esto básicamente pues es el plan jesuita de crear un personaje tan déspota, tan terrible, que pueda aplastar a gobiernos que se le opongan y que estén descontentos. Esto es el plan jesuita. En la época en que el pueblo consideraba a los gobernantes como una encarnación de la voluntad de Dios, se sometía sin murmurar a la autocracia de los soberanos, pero en cuanto le inspiramos el pensamiento de sus derechos personales, empezó a considerar a los gobernantes como simples mortales. Además, el arte de gobernar a las masas y a los individuos por medio de teorías y fraseologías astutamente construidas por gobernantes de la vida social y otros artilugios no comprendidos por los gois, pertenece, entre otras facultades, a nuestra mente administrativa, que está educada en el análisis y la observación, y se basa también en un hábil razonamiento en el que no tenemos competidores, como tampoco lo tenemos en la preparación de planes para la acción política y la solidaridad. Y aquí está la clave: solo los jesuitas podrían compararse a nosotros en esto, pero fuimos capaces de desacreditarlos en la mente de la chusma insensata como una organización visible, mientras que nosotros, con nuestra organización secreta, permanecimos en la oscuridad. Sin embargo, es todo lo contrario, en realidad es lo opuesto. Los masones son la organización visible, mientras que los jesuitas, con su organización secreta, permanecen en la oscuridad. Entonces aquí está la clave de cómo la masonería envía la señal hacia los jesuitas, pero en realidad los jesuitas son los que están encargados de todo este plan satánico. Después de todo, dice aquí, y aquí concluimos con este resumen, dice: después de todo, no es lo mismo para el mundo quién será su amo. Entonces aquí va a haber dos opciones: ya sea el jefe del catolicismo, pues que es el papado, o nuestro déspota de sangre sionista, que es el anticristo como individuo, que es el plan jesuita. Sin embargo, para nosotros el pueblo elegido no es en absoluto una cuestión de indiferencia. Todas las ruedas del mecanismo gubernamental se mueven por la acción del motor que está en nuestras manos, y este motor es el oro. No hay nada más peligroso que la iniciativa individual. Si tiene un toque de genio, puede lograr más que 1 millón de personas entre los que hemos sembrado disensiones. Debemos dirigir la educación de las sociedades Goi para que sus brazos caigan sin remedio cuando se enfrenten a toda tarea en la que se requiere iniciativa. La intensidad de la acción resultante, la libertad de acción individual, disipa
su fuerza cuando se encuentra con la libertad de otra persona. El resultado son duros golpes a la moral, decepciones y fracasos. Y esto es lo que hace base del comunismo, que es quitar la iniciativa individual, porque todo tiene que llevarse al colectivismo. No puede haber un pensamiento individual, sino tiene que haber un pensamiento colectivo. Cansaremos tanto a los gois con todo esto que les obligaremos a ofrecernos un poder internacional que por su posición nos permitirá absorber convenientemente sin destruir todas las fuerzas gubernamentales del mundo y formar así un supergobierno. En lugar de los gobernantes modernos, colocaremos un monstruo que se llamará la Administración Supergubernamental. Sus manos se extenderán como tenazas en todas direcciones para que esta colosal organización no pueda dejar de conquistar a todos los pueblos. Y esto pues es el plan jesuita del anticristo como individuo, gobernando una administración supergubernamental que va a conquistar a todos los pueblos. Esto por ahora pues es el resumen de los protocolos y la lista sigue hasta el protocolo número 24. Entonces, como resumen, eh, lo que fue establecido, lo que fue planeado desde 1602 por parte de los jesuitas, en el cual se señala al anticristo como un hombre individual y que el anticristo reconstruirá el templo de Jerusalén y que el anticristo será un judío individual y que reinará por un periodo literal de 3 años y medio en Jerusalén, pues eso es básicamente lo que está escrito en los protocolos. Entonces, los protocolos de los sabios de Sion es el plan jesuita detallado desde 1897 para el cumplimiento final de la profecía futurista de 1602 de un anticristo como individuo. Y por eso tenemos que recordar lo que pensaban los protestantes, porque eso va a ser parte de el plan de salida, de el aviso en la pared de exit. Entonces, si la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron ejecutadas al pie de la letra según el plan jesuita, ¿existe alguna salida para evitar el plan jesuita que está dado para la Tercera Guerra Mundial? ¿Cuál es esa salida? Y tiene que haberla, porque lo contrario no habría esperanza. Vamos a llegar a un cataclismo social formidable. Vamos a llegar a un punto en el cual se va a presentar la doctrina de Lucifer como la adoración mundial y se va a destruir al cristianismo y al ateísmo para imponer la adoración luciferina. ¿Cuál es esa salida? La palabra de Dios advierte sobre este plan y su final. Pues eso es lo que tenemos que lograr identificar por medio de la profecía bíblica del Apocalipsis. Y esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, te damos gracias por permitirnos que podamos llegar hasta este punto del estudio. Conforme a tu voluntad, suplicamos que permitas que sea publicado, que sea presentado a través de las plataformas sociales para que puedan esta información llegar a otras personas. Protégenos, ampáranos de todo mal, de todo peligro. Conforme a tu voluntad, imploramos que nos podamos preparar día a día para estar presentes cuando tú regreses por segunda vez. Conforme a tu voluntad lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Bendice a todas las personas que puedan escuchar este material y que puedan compartirlo con otras personas. Amén.